en el canal de YouTube. Bueno, buenas tardes. Ya empezó, bueno, ya empezó la grabación. Buenas tardes. Las clases anteriores están en la página de YouTube. Entonces, si necesitan algo, pues pueden revisarlo por ahí. El tema de hoy no es un tema de examen, entonces no tienen que preocuparse por eso, sino que es un tema introductorio a los temas que vamos a ver en la segunda parte del curso. Dicho esto, no sé si hay alguna pregunta de forma o de fondo antes de que podamos arrancar formalmente con la clase. ¿Ok? Una de dos, o todos los micrófonos están apagados o no hay preguntas. Espero que entonces todo esté clarísimo. Decidí que primero iba a dar la clase y después iba a hacer la práctica del examen. Me parece que es como un poco mejor, ¿no? Como que la práctica del examen sea como la segunda parte de la clase, tal vez en la primera parte de la clase ya acabamos de tomar café, tenemos las cosas un poco más frescas, pero bueno, vamos a hacerlo de esa manera. El día de hoy vamos a empezar a ver, bueno, esto no es la clase 7. De hecho, antes, cuando yo daba este curso, lo daba en medio de la parte de subsistemas, pero decidimos que íbamos a trabajarlo como una introducción a la segunda parte del curso y que era mucho más pertinente. Entonces vamos a arrancarlo de esa manera. La idea del día de hoy, y creo que la riqueza del curso que nosotros estamos trabajando va a ser entender cómo se maneja un proyecto espacial y cuáles son sus particularidades. De hecho, he tenido varios comentarios, especialmente con su director, y creemos que la riqueza de las cosas que la gente de ingeniería industrial puede aportar al área espacial es altísima y tiene mucho que ver con las cosas que vamos a ver en este curso de ahora en adelante. La primera parte del curso fue básicamente como empezar, como entrar al ambiente y dar en tanto posible una base que nos permita hablar en el mismo lenguaje, que nos permita entender cuáles son los temas y por dónde, como quien dice, por dónde son los disparos. Esa es la idea del curso. Entonces, la idea de ahora, vamos a trabajar en metodología de proyectos espaciales. ¿Cuál es el objetivo de la metodología de sistemas espaciales? Es curioso, justamente uno de mis profesores en esta área me decía que la palabra Space Systems Engineering, que sería ingeniería en sistemas espaciales, podía interpretarse de dos maneras. Una de las maneras era ingeniería en sistemas espaciales, que quiere decir, ingeniería en sistemas es básicamente ingeniería de sistemas complejos, ingeniería de vamos a ver, de integración de alguna manera. Entonces sería básicamente la ingeniería de sistemas que se aplica al área espacial. Y la segunda manera de ver este tema era decir ingeniería en sistemas espaciales, que ya es básicamente cuando usted trabaja, por ejemplo, en diseñar un sistema de control para un sistema espacial, cuando se diseña una órbita o cosas por el estilo. Las dos cosas se entrelazan porque usted no puede hacer ingeniería en sistemas espaciales si no conoce la ingeniería en sistemas espaciales, digámoslo así. Y lo que nosotros queremos hacer básicamente, y esto es muy, muy, muy importante, es convertir una necesidad, o incluso no solamente hablemos de necesidad, sino que hablemos de oportunidad en una capacidad. Entonces nosotros tenemos que entender necesidad u oportunidad convertidos en una capacidad. Este curso no va a ser que yo les diga a ustedes, bueno, diseñenme un satélite que tenga cierta órbita y que tenga cierto costo y cosas por el estilo, sino que más bien
lo que ustedes van a partir es de una necesidad y de una oportunidad. O sea, de algo que nosotros estamos hablando en el lenguaje de un posible socio, de un posible cliente que no necesariamente conoce los objetivos de sistemas espaciales y convertir esa necesidad en requerimientos. La idea sería definir a partir de esas necesidades las selecciones y desarrollos necesarios utilizando la metodología de sistemas espaciales. La metodología de sistemas espaciales, como todas las metodologías de sistemas, tienen una serie de pasos con las que nosotros vamos a trabajar, donde nosotros empezamos con una serie de requerimientos y esos requerimientos nos van a llevar a la realización de un producto, o por lo menos al planteamiento de la realización de un producto. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, esta va a ser la discusión que vamos a tener en toda la trayectoria de trabajar. O sea, este esquema no es que lo voy a leer ahora, sino que básicamente este esquema es como todo lo que vamos a discutir en toda la parte del curso que falta de aquí hasta que terminemos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer con ingeniería de sistemas espaciales? Es entender que en un proyecto no solamente los aspectos técnicos tienen que ser considerados a la hora de definir los requerimientos, sino que nosotros tenemos que tomar tanto en cuenta los aspectos financieros como los políticos, como los técnicos. Y para esto, en principio, el ejercicio académico que nosotros vamos a realizar es el diseño o la propuesta de una misión espacial, pero esta misión espacial no solamente va a ser una misión espacial técnicamente factible, sino que va a ser una misión espacial pertinente. ¿Qué quiero decir con una misión espacial pertinente? La idea, gente, misión espacial que los grupos van a desarrollar es que, por ejemplo, qué sé yo, imagínense que ustedes me dicen, bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño satélite para que le tomen fotografías una vez por mes a Costa Rica de todo el territorio nacional. Y yo les digo a ustedes, sí, miren, esa propuesta que ustedes están haciendo cuesta $2 millones. Pero resulta que si ustedes le pagan a un satélite de Corea o de Estados Unidos o alguna empresa internacional, las fotografías de un mes por Costa Rica cuestan, no sé, $50,000. Entonces esta misión no tiene sentido. Aunque desde el punto de vista técnico o desde el punto de vista académico, hacer el ejercicio de diseñar la misión pueda tener algún valor académico. Pero el valor académico que nosotros estamos planteándole a los proyectos que vamos a desarrollar no solamente tiene que ver con la parte técnica, sino que tiene que ver con el hecho de que la misión se tiene que justificar desde el punto de vista político-financiero. Es decir, en principio lo que nosotros vamos a buscar es una misión que sea, ¿cómo decirlo?, pertinente. Eso es lo que nosotros vamos a buscar y realmente el ejercicio de diseñar estas posibles misiones y de pensar en pertinencia es tal vez el ejercicio más interesante que vamos a tener en esta segunda parte del curso, porque vamos a iniciar partiendo de un problema. Entonces, y creo que en la primera clase del curso, yo siempre pongo este ejemplo. A veces la gente dice, ¿por qué utilizar satélites cuando nosotros, por ejemplo, tenemos drones para tomar fotografías de una finca? Y yo les digo, tienen toda la razón. Dicen por ahí que un carpintero todas las soluciones las ve de madera, ¿verdad? Y en eso nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si ustedes me dicen, es que la misión es tomar fotografías de 10 cuadrantes de San José con cierta precisión una vez cada 15 días. Yo les digo, claro, eso con un dron es bastante más sencillo y más barato que poner un satélite en el espacio. Pero si ustedes me dicen, es que nosotros necesitamos fotografías de todos los parques nacionales
cada 15 días con una precisión de qué sé yo, que cada píxel sean 10 metros, usted eso no lo va a lograr. O sea, imagínense el nivel, la cantidad de drones que usted necesitaría para poder hacer una cosa de esa naturaleza. O, por ejemplo, monitorear el mar territorial de Costa Rica, que es básicamente imposible realizarlo con sería una flotilla, parecería aquello mosquero, ¿verdad? Para poder hacer una cosa de dicha naturaleza. Entonces, a eso es lo que nosotros nos estamos refiriendo. La idea es la combinación de elementos para realizar esa tarea. No solamente incluye el hardware con el que nosotros vamos a trabajar, sino que incluye la posibilidad de diseño del software, el personal, las facilidades con las que nosotros contamos y los procesos y los procedimientos. Nosotros vamos a utilizar como base del curso dos tipos de, bueno, varios documentos, pero como base, para la parte sobre todo del hardware, perdón, ya me confundí. Para la parte de procesos y procedimientos, vamos a utilizar el método de ingeniería en sistemas de NASA. Y eso quiere decir que vamos a utilizar el método de flujo de proyectos de NASA. Este libro, el NASA Systems Engineering Handbook, es de uso libre, es completamente abierto, es el más actualizado y por lo tanto para trabajar en el proyecto espacial con el que nosotros vamos a trabajar directamente con este documento. En ese documento se plantea el ciclo de vida de proyectos de NASA, que es básicamente lo que nosotros vamos a utilizar y que voy a abrir por acá. Vamos a ver. Este que ustedes ven acá es el ciclo de vida de proyectos de NASA. El ciclo de vida de proyectos de NASA tiene una cierta cantidad de... voy a ver si lo puedo poner en pantalla completa. Así. Creo que sí lo puedo hacer así. Ajá, perfecto. Tiene una cierta cantidad de pasos bastante definidos donde nos dice específicamente qué es lo que tenemos que hacer en cada paso. Y este ciclo de vida, este póster que está acá, está completamente escrito, es lo que describe el manual con el que nosotros estamos trabajando. Entonces, si ustedes ven, este ciclo de vida tiene varios pasos para arrancar con los proyectos. Cada uno de los pasos tiene entregables bastante definidos y tiene puntos de revisión bastante definidos. Entonces, si ustedes ven acá, aquí hay un punto, este verde es un punto de revisión, este verde es otro punto de revisión. Entonces, ven acá, aquí dice review, review, review y review. Entonces, vean esto. El primer paso, y esto lo vamos a discutir ahorita más adelante, es la verificación de la factibilidad de la misión. Esto va a ser una clase completa, entonces no se preocupen si no entramos a los detalles de esto. Esto es una clase completa. Entonces, cuando nosotros verificamos la factibilidad de la misión, nosotros no pasamos de verificar la factibilidad de la misión y llegamos con un diseño final a donde los managers o a donde la gente que está haciendo la revisión de los proyectos. Esa no es la manera en la que nosotros procedemos en los proyectos, sino que directamente cada uno de estos pasos va a tener una revisión. Entonces, vamos a hacer la factibilidad de la misión y tenemos una revisión. Vamos a hacer la definición de la misión, tenemos otra revisión. La definición del sistema, tenemos otra revisión. El diseño preliminar y seguimos con otra revisión. Este curso, el que nosotros estamos llevando, va a llegar hasta diseño preliminar. Ese es el punto que nosotros vamos a llegar. Después sería el diseño final, la fabricación e integración, preparación para lanzamiento, lanzamiento de operaciones y la finalización del proyecto. Si ustedes ven este ciclo de vida de proyectos de NASA, además de cuáles son los pasos con los que nosotros estamos trabajando, va a tener aquí, por ejemplo, el primero que dice Mission Concept Review, cuál es el objetivo, los resultados y qué es lo que tiene que tener este review. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer
presentar el concepto de misión, la presentación del concepto de misión tiene que tener todas estas cosas. Y aquí, como ustedes ven, dice leyenda a nivel conceptual, a nivel preliminar o final y aprobado. Entonces, como ustedes ven, aquí son puras cosas conceptuales. Entonces, en el Mission Concept Review, por ejemplo, dice que nosotros tenemos los objetivos de misión y las necesidades de misión y los requerimientos científicos. Todo esto a nivel conceptual. Pero, por ejemplo, en la Mission Requirement Review, ya tenemos que los requerimientos de misión tienen que ser finales y los requerimientos científicos son preliminares y cosas por el estilo. Entonces, aquí todo es conceptual y aquí ya hay algunas cosas que se van definiendo. Aquí hay otras cosas que van a ser conceptuales, que se van definiendo, y así por el estilo, y así por el estilo, hasta llegar a todos los pasos de la misión. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Cuando nosotros manejamos un proyecto utilizando un ciclo de vida de proyectos, estamos hablando de un lenguaje común entre todas las personas con las que nosotros estamos trabajando los proyectos. Y de hecho, en el área espacial, para entender a dónde nosotros nos encontramos en un proyecto, utilizar los conceptos de, por ejemplo, estoy en el Mission Feasibility o en el Preliminary Design o cosas por el estilo, es terreno común. Es la manera de describir en donde nosotros nos encontramos directamente en el proyecto. Así que el ciclo de vida de proyectos espaciales tiene estos pasos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, completamente definidos, que son muy similares a los pasos implementados en otras agencias u organismos que trabajan en el área espacial. ¿Por qué estos pasos son están tan definidos? Porque trabajar en estos pasos a nivel común es la manera en la que una organización como NASA logra hacer proyectos con gente de diferentes grupos, en diferentes estados o incluso en diferentes países, hablando un lenguaje común y tratando de evitar lo más posible cualquier tipo de error. Entonces, hablando de las fases con las que nosotros estamos trabajando, la prefase A es el estudio conceptual. El propósito básicamente es producir ideas y alternativas de misión. Entonces, por ejemplo, es bien interesante porque ¿qué es lo que pasa? No he abierto la pizarra. Perdón. Ahí está. ¿Qué es lo que pasa de hecho, suele pasar mucho en agencias espaciales que se hacen muchísimos estudios conceptuales y no todos los estudios conceptuales pasan a una segunda parte de aprobación de proyecto. Por ejemplo, lo recuerdo que esto es de la clase pasada, voy a utilizar una pizarra nueva. Lo recuerdo de la Agencia Espacial Europea que, por ejemplo, hacen rondas de proyectos preliminares y entonces tienen 1, 2, 3, hasta 10 proyectos, pero estos que pasan por un estudio de factibilidad, tal vez 3 proyectos siguen hacia una segunda ronda. Entonces, el hecho de que nosotros hagamos un estudio conceptual no quiere decir que porque no pasamos a otro proyecto sea fracasado o algo por el estilo. Entonces, aquí la idea es determinar la factibilidad de un sistema deseado, desarrollar conceptos y diseñar requerimientos en borrador. Por ejemplo, determinar el desempeño, costo o factibilidad en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, imagínense, hace como unos 3 años, hubo un problema muy grande porque no se conocía lo suficientemente bien cuáles eran los efectos de un volcán que estaba afectando a Guatemala, ¿verdad? Porque los satélites efectivamente pues daban información, pero la cantidad de información en el tiempo no era tan buena. Entonces, se empezó a conceptualizar que una
de los proyectos interesantes que nosotros podíamos trabajar es en trabajar en un satélite o en una cierta cantidad de satélites que estén verificando los volcanes en Centroamérica. Entonces ustedes dicen, bueno, sí, ¿no? Maravilloso. Los volcanes en Centroamérica nosotros lo podemos verificar, pero si nosotros nos dicen que esa misión vale 500 millones de dólares, pues evidentemente no lo vamos a poder hacer. O si a nosotros nos dicen que esa misión requiere capacidades que no se tienen, por ejemplo, tampoco se podrían hacer o lo que fuera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué pensaría uno que tiene de ventaja el hecho de estar en Centroamérica con respecto a misiones que ocurren en norte o muy al sur en Sudamérica? Que el hecho de que la inclinación sea relativamente baja, quiere decir que con menos satélites nosotros podemos tener una cobertura temporal relativamente buena. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden demostrar, qué sé yo, que con 3 satélites nosotros podríamos tener fotografías cada 6 horas de un sitio. Maravilloso. Entonces, por ejemplo, con una simulación, ustedes en un estudio conceptual pueden demostrar que, que esa verificación es posible. Ahora, si ustedes dicen, lo que pasa es que esa verificación las están haciendo con cámaras en el rango visual y las cámaras en el rango visual no van a funcionar cuando hay nubes y justamente los volcanes generan algún tipo de erupción que no permiten realmente verificar qué es lo que está pasando abajo. Entonces dicen, bueno, no, en ese estudio conceptual hay que pensar en algo diferente, cuál es el tipo de cámaras que existe, o sea, cosas en ese estilo. Entonces, los resultados que uno piensa son conceptos de factibilidad, simulaciones, análisis, reportes, modelos, cosas por el estilo. En la fase A de desarrollo conceptual y tecnológico, la idea sería determinar la factibilidad y deseabilidad de la sugerencia de un sistema nuevo. Por ejemplo, ustedes dicen, maravilloso, sí, eso es posible. Nosotros podemos tener 3 satélites que pasen cada cierto tiempo, que es el tiempo que nosotros necesitamos. Ya determinamos que eso era posible. Las cámaras que nosotros necesitamos existen. Pero ahora ustedes tienen que verificar cuánto cuesta, si eso es factible o no, si las organizaciones con las que nosotros estamos trabajando pueden financiar una cosa como estas, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Entonces ya tenemos que empezar a pensar en el desarrollo conceptual y tecnológico del sistema con el que nosotros estamos trabajando, no solamente la factibilidad, no solamente la necesidad, sino cuáles son los desarrollos que permitirían una cosa como estas. Ya cuando nosotros sabemos que los desarrollos son completamente factibles, entonces pasamos a la parte de diseño preliminar del sistema. ¿Qué es el diseño preliminar del sistema? Lo típico del diseño preliminar del sistema no es un sistema que está optimizado, sino un sistema que funciona. Vean lo interesante de esto. Yo no sé, cuando ustedes han tenido proyectos de hardware, típicamente cuando uno tiene un proyecto de hardware, lo que usted quiere es que funcione rápidamente para dárselo al profesor y ya demostrarle que listo, que está funcionando, ¿verdad? Básicamente es eso, ¿verdad? Es desarrollar una base y el diseño preliminar ya no es el producto final, sino que el diseño preliminar perfectamente ustedes pueden decir, bueno, sí, pero este diseño preliminar gasta demasiada potencia. Nosotros podríamos, por ejemplo, poner otro micro y gastar menos potencia. Nosotros podríamos optimizar este código y gastar menos potencia. Cosas por el estilo. El diseño preliminar lo que busca es justamente demostrar que el sistema funciona y demostrar que ya existe un diseño base para poder seguir trabajando. Este es el punto a donde nosotros vamos a llegar en este curso. Luego, el diseño final del sistema es
Enfriar, como quien dice, es parar de trabajar en el diseño, ya es completar el diseño completo del sistema, incluyendo sus subsistemas asociados. La idea sería diseños finales, detallados de cada uno de los componentes. En la fase D, después de que ya todo se ha hecho, se realiza el ensamblaje, la integración, test, lanzamiento y revisión. Es básicamente la integración del sistema que ya fue diseñado, que ya fue trabajado, ¿verdad? Y poder proceder al lanzamiento y preparación para la operación. El resultado típico va a ser el sistema listo para operar. Y la operación y sostenimiento, pues es bastante, como dice en inglés, self-explanatory, ¿verdad? Es básicamente llevar a cabo la misión, ¿verdad? No, el hecho de lanzar un satélite no implica que ya la misión terminó, sino que más bien la misión está empezando, ¿verdad? Llevar a cabo los objetivos. Y el sistema deseado en funcionamiento y al cierre del proyecto es llevar a cabo la finalización de la misión, que creo que tuvimos, ¿fue con ustedes o fue? Tuvimos una discusión bien interesante acerca de la basura espacial y el hecho, con alguien tuve una discusión muy interesante acerca de la basura espacial y el hecho es que en teoría todos los proyectos tienen que tener una claridad de cómo es que va a terminar, no simplemente dejar el coso ahí dando vueltas en el espacio, ¿verdad? Y esa es la idea de lo que nosotros vamos a trabajar. Por cierto, respecto a esto, he pensado en la posible idea, porque esta que yo les estoy enseñando es la metodología de proyectos de NASA. Esta metodología de proyectos es la metodología que tal vez es más conocida en el área espacial, pero existen una diversidad de metodologías. Por ejemplo, la Agencia Espacial Europea tiene su propia metodología y las empresas privadas han cambiado radicalmente la metodología de proyectos en el área espacial. De hecho, tal vez lo que más se ha destacado en esta cuestión de las metodologías es la manera en la que está trabajando, por ejemplo, SpaceX o Blue Origin, pero especialmente SpaceX es el que más se escucha, porque SpaceX trabaja con una metodología más parecida a la metodología de diseño de proyectos electrónicos. Se parece más a la metodología con la que se crea el iPhone que con la que se crea un satélite, ¿verdad? En el sentido del desarrollo incremental. La gente de SpaceX, por ejemplo, trabaja con cohetes que cada lanzamiento tienen, no solamente, no es el mismo cohete, sino que van teniendo mejoras incrementales en el motor, en el diseños, y prácticamente cada una de los lanzamientos tiene algo nuevo que están probando. De hecho, en ese sentido, NASA no le ha permitido a SpaceX hacer desarrollos incrementales, justamente cumpliendo con este ciclo de proyectos para, lo recuerdo claramente, para los lanzamientos tripulados. Entonces, cuando el cohete y la cápsula, que son para lanzamientos tripulados, son aprobados para su uso, el diseño final, tal cual lo dice el proyecto de NASA, es el diseño que se va a utilizar en las pruebas, salvo alguna cuestión que se tenga que hacer por cuestiones de seguridad. Por ejemplo, la misión FireSat, que es la misión que está en el manual que ustedes no tienen todavía, perdón, es una misión ejemplo del libro este que les estaba diciendo, el System Mission Analysis and Design, el SMAT. Esta misión está como ejemplo. Hice una traducción libre al inglés de la definición de esta misión. Por ejemplo, dice, la definición de la misión está muy claramente planteada en términos de las necesidades de la población y del cliente, no está planteado en términos del área espacial. Entonces, por ejemplo, dice, debido a que los incendios forestales tienen un impacto creciente en la recreación, comercio y visibilidad pública, el país necesita un sistema más efectivo para identificarlos y monitorearlos. Sería deseable, no requerido, monitorear incendios forestales de otros países, obtener datos estadísticos de los inicios de los incendios, expansión, velocidad y duración, y otros datos de manejo del bosque.
El servicio forestal utilizará los datos. El formato de los datos debe adaptarse a las necesidades del grupo. Esto es una definición de una misión. Si ustedes ven, no es que quiero que estudien específicamente esta misión, pero lo que quiero que observen de esta definición es que por ningún lado dice satélite, espacio, inclinación, run, lanzamiento, cohete, nada, absolutamente nada de eso. La definición de la misión está claramente enfocada en cuál es la capacidad requerida, absolutamente. Y la definición de la misión no habla directamente de que tiene que ser, tenemos que hablar de proyectos espaciales, ¿verdad? Puede ser que la solución de esa misión sea, no sé, sea que logramos poner 50 globos en todo el país y desde ahí tomamos fotografías y sale más barato, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, por ejemplo, en los objetivos principales y secundarios de la misión, el mismo detalle se deja ver. El objetivo es detectar, identificar y monitorear incendios forestales en el país. Entonces, pónganse a pensar en esto. El objetivo no dice lanzar un satélite que, no. El objetivo no dice monitorear con la cámara, no, absolutamente, sino que habla directamente de cuál es la capacidad. Entonces, los secundarios, demostrar al público que se están tomando acciones, obtener datos estadísticos de inicio y crecimiento de incendios, monitorear incendios en otros países y obtener otros datos de manejo de bosques. Muy claramente, este tipo de misión habla de las posibilidades y esto es lo que nosotros vamos a buscar en inicio, buscar cuáles son los objetivos de lo que nosotros vamos a trabajar para poder empezar a trabajar en esto. Esto, vamos a ver, esta clase, hoy vamos a trabajar ya la segunda parte de la clase, básicamente en la parte del examen. La próxima clase es examen y ver el paquete con el que ustedes van a poder prototipar misiones. Van a ver que les va a gustar bastante porque pueden hacer muchas cosas con el conocimiento que ustedes ya tienen. Y hasta la clase del jueves, que sería de hoy en 8, ¿sí? De hoy en 8, vamos a ver la primera parte del curso, que es esta parte donde vamos a ver la parte prefase A, estudios conceptuales, que es la parte de los requerimientos preliminares del sistema. Eso es lo que nosotros vamos a ver el jueves y ya, eso querría decir que este lunes en 8, ustedes van a presentar el problema con el que quieren trabajar y los procedimientos preliminares. Entonces hay un poquito de tiempo, pero tenemos que empezar a trabajar en eso. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta de lo que hemos visto hoy. Lo que hemos visto hoy es absolutamente una introducción al tema. Yo sé que esto es lo que vamos a ver en las últimas clases. Muy probablemente voy a tener que finalmente hacer una reposición de la clase que no tuvimos. Eso lo veríamos después, porque sí estoy un poquillo mal con el tiempo. Pero prefiero que la reposición de la clase fuera ahorita que estamos en esta parte que es más activa que en la parte teórica, porque la parte teórica me preocupaba más absorberla. Ok, veo que alguien abrió el micrófono, no sé qué preguntas. Sí. No hay ninguna pregunta. Ok, yo entiendo que es un poco difícil tener preguntas de un tema que apenas estamos introduciendo y que vimos de manera muy general. Sin embargo, para mí lo importante es que ustedes tengan una perspectiva de hacia dónde vamos de ahora en adelante. Dicho esto, es relativamente temprano, pero eso nos va a dar tiempo para trabajar en la práctica del examen. Son las 4:40. Entonces, voy a dar el primer recreo. Voy a hacer una cosa, voy a dar el primer recreo, pero entonces como es práctica de examen,
yo creo que no va a ser necesario un segundo recreo porque ustedes van a estar trabajando en la parte práctica. Entonces, hagamos este recreo. Hagamos, sí. No, pero creo que es necesario. Hagamos este recreo de 15 minutos. Vamos a descansar 15 minutos, 5 para las 6. Volvemos a clase y les paso el link de la práctica. Entonces pueden ir a tomar café o a tomar agua o al baño. Igual cuando estemos en la práctica también pueden ir al baño, tomar agua, lo que fuera. Nos vemos dentro de 15 minutos. Voy a pausar la grabación. Listo. Muy bien, gente. En el chat de Zoom está el link a esta práctica que ustedes están viendo por acá. Es una práctica que tiene, vamos a ver, ¿cuántos? Tiene 14 problemas de selección corta y 2 problemas de desarrollo, que en realidad son desarrollo con selección corta. Estos problemas son de tipo conceptual y el problema 1 de la parte de desarrollo es un problema de la parte de astrodinámica. Como ustedes se acuerdan, si un satélite, por ejemplo, en este caso, si un satélite se encuentra en una órbita de 500 kilómetros sobre la superficie y quiere cambiarse a una órbita circular de 600 sobre la superficie terrestre, por favor describa con 4 cifras significativas después de la coma cuál es el primer delta V en kilómetros por segundo, a qué altitud realiza el segundo delta V y cuál es el segundo delta V para llegar a la órbita deseada, ¿verdad? Entonces tienen que hacer el procedimiento aquel que nosotros habíamos hecho para cambiar de órbitas. El problema número 2, determinación de la cantidad de energía utilizada. Está diciendo que un satélite tiene 2 modos de operación, uno estándar con un consumo de 1 watt y otro de comunicación en tierra con consumo de 6 watts. Y se tienen 6 paneles solares que reciben un promedio de 0.8 watts con un rendimiento del 30%. Se trata de una órbita de 8.640 segundos donde el 20% se está en eclipse. Entonces se dice que la comunicación en tierra se realiza 2 veces por órbita, aproximadamente 10 minutos por vez. Entonces con esta información se pide cuál es la cantidad de potencia de promedio generada por órbita, cuál es la cantidad de potencia promedio consumida por órbita si se implementan estos modos de operación y si es posible operar con estos modos de energía. Esta es la práctica. No sé si valdrá la pena leer voy a leer todos los problemas para que podamos hacer preguntas preliminares. Esta, como es una práctica abierta, si alguien tiene una pregunta, podemos verla, discutirla, no hay ningún problema, ¿verdad? No es el examen, entonces no tienen por qué escandalizarse mucho, ¿ok? Entonces, acá, número 1. ¿Cuál es la perturbación no gravitacional más grande de la órbita baja terrestre? 2. ¿Cuáles elementos orbitales definen la posición de un satélite en órbita? Se debe marcar todos los que definen. 3. Si nos encontramos en una trayectoria entre la Tierra y Marte, o sea, medio camino, y queremos cambiar la orientación de nuestra nave espacial, podemos hacerlo utilizando los siguientes actuadores. Los 2 actuadores tienen que ser válidos para que la respuesta sea correcta, ¿verdad? Entonces aquí damos varias posibilidades. 4. Si se desea realizar un cambio de inclinación de 0 grados a 3 grados, ¿cuál de las siguientes órbitas requiere un menor valor absoluto de delta V? Cuando digo cuál de las siguientes órbitas, las órbitas van a tener diferentes puntos. Entonces lo que quiero decir es cuál de todas las órbitas tiene el punto donde nosotros requeriríamos el menor valor absoluto de delta V en esta cuadro. 5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Tanto los cohetes sólidos como líquidos pueden ser apagados o encendidos en cualquier momento. Los cohetes líquidos no pueden ser apagados una vez encendidos, los cohetes sólidos sí. Los cohetes sólidos no pueden ser apagados una vez encendidos, los cohetes líquidos sí. Ninguno, ni los cohetes sólidos ni los líquidos pueden ser apagados una vez encendidos. ¿A qué se refiere el término wet mass en un propulsor? La masa del sistema cuando está conectado al satélite, la masa del sistema cuando se agota su combustible, la masa del sistema incluyendo el combustible, la cantidad de potencia máxima,
la masa del sistema sin incluir el combustible. Deme un segundo. Deme un segundo que estoy haciendo una llamada. Perdón. Ok, perdón. Entonces, la 6, la 7. Dada la siguiente tabla de sensores a seleccionar, si solo podemos seleccionar sensores que hayan cumplido una misión exitosa en el espacio, perdón, aquí hice algo aquí, perdón, con su producto terminado podríamos seleccionar. Entonces, aquí dicen varios sensores, cuáles sensores han cumplido una misión exitosa en el espacio, cuál de todos estos. Si un sistema de ruedas de reacción ha tenido pruebas técnicas de vacío y de vibración para determinar si funciona en el espacio, tenemos que tiene un TRL de 9 o más alto, tiene un TRL de 2 o más bajo, tiene un TRL alto pero no es 9, tiene un TRL bajo pero no es 1, tiene un TRL de 2. Aquí, tomando los siguientes tipos de lanzamiento y elementos orbitales que se muestran, aquí hay el Centro Espacial Kennedy, la latitud y longitud, el guyanés de ISA, latitud, longitud y el cosmódromo de Baikonur. Y aquí hay tres posibles lanzamientos, tres elementos orbitales, elementos de doble línea que describen la dinámica de tres diferentes satélites. Entonces, cuando hablamos de esto, ¿cuáles de los lanzamientos no se podrían realizar desde Baikonur? ¿Cuáles de estos tres? ¿Cuáles de los lanzamientos no se podrían realizar desde Kennedy? ¿Y cuál parámetro de los parámetros orbitales me dice la posición actual del satélite en órbita? Ya respecto a otras cosas, el impulso específico de un propulsor se refiere a cantidad de propelente que el sistema tiene, la cantidad de energía que consume cuando es activado, la cantidad de partículas, la eficiencia del uso de combustible o la eficiencia energética. 13. ¿Se puede lograr el control de la dinámica del satélite en 3 ejes utilizando? Ambas respuestas deben ser válidas. Magnetómetro y giroscopio, magnetómetro y propulsores, ruedas de reacción magnetorquers, ruedas de reacción y propulsores, propulsores y magnetorquers, velas solares y ruedas de reacción. 14. Con los siguientes dispositivos podemos conocer la orientación de una nave espacial en caso de eclipse. Ambas respuestas deben ser válidas. Magnetómetro y rastreador de estrellas, sensor solar y rastreador de estrellas y GPS, GPS y magnetómetro. Entonces, cada una de ustedes puede realizar este examen. Ahorita están en completa libertad. Yo voy a estar aquí conectado, entonces por favor háganme todas las preguntas que ustedes requieran. Por favor manténganse conectados para ver las respuestas de las preguntas. Y aproximadamente, creo que en hora 15, hora 20, podemos tomarnos la última media hora del curso para discutir todas las respuestas. Aquí voy a estar disponible, solo que ahorita en este momento tengo que ir a recoger algo a la puerta por 3-4 minutos, entonces si me hablan no voy a estar disponible, pero después de eso voy a estar disponible todo el tiempo. ¿Alguna pregunta inicial? Ok. Todo claro, profe. Perfecto, démosle entonces. Como les dije, lo voy a dejar por un par de minutos. Apenas vuelva, yo les digo, ya volví. ¿Ok? Entonces, denle, practiquen.
Ok, ya estoy de vuelta. Lo que se me olvidó decirles es que voy a dejar de grabar para que no quede como espacios súper vacíos, pero cuando haga una pregunta, por favor, si me recuerdan de grabar para que quede la respuesta. Pura vida. Ok, muy bien. Vamos a empezar a verificar eh, los resultados del examen, empezando por el problema 2, que tal vez es el que hay más dudas. Entonces, el problema 2, hay dos modos de operación. Entonces, voy a escribirlos por acá. El modo de operación estándar es consume 1 watt. Y el modo de operación de comunicación con tierra, vamos a llamarle COMS, consume 6 watts. ¿Ok? Entonces, estamos con eso. Se tienen 6 paneles que reciben un promedio de 0.8 watts con un rendimiento de 30%. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos? Nosotros tenemos que el total de energía recibida, o el total de potencia, porque recuerden de física la diferencia entre potencia y energía. La potencia es la energía que recibimos en cada instante de tiempo y la energía es la integración de la potencia en el tiempo, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos que recibimos cierta cantidad de potencia para saber cuánta cantidad de energía recibimos, entonces tenemos que integrar la potencia con respecto al tiempo desde cero hasta el tiempo en el que nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Eso es lo que tendríamos que hacer en este caso y pues, tratar de no hacerlo con la cosa roja. Ok, entonces el total de potencia que estamos recibiendo va a ser 6 paneles por 0.8 watts que recibe cada panel por el rendimiento que tiene cada panel, que es 30%, entonces tendríamos que multiplicarlo por 0.3, ¿verdad? Esa sería la potencia con la que nosotros estaríamos trabajando directamente y ese resultado lo podemos sacar muy, muy rápidamente, que es la potencia que reciben los paneles directamente, ¿verdad? Los paneles cuando están recibiendo energía eléctrica. Entonces esto sería, me gusta más hacerlo aquí porque es más visible que una calculadora, 6, 0.8 y 0.3, y eso nos daría 1.44 watts. Claramente, si por ejemplo los dos modos con los que nosotros estamos operando requirieran menos potencia que los 1.44 watts, ya nosotros tendríamos la absoluta garantía de que el sistema va a funcionar. Pero ese no es el caso, ¿verdad? La comunicación requiere 6 watts. Entonces, si nosotros tuviéramos siempre encendido comunicación, evidentemente no podría funcionar ese modo de comunicación. Entonces, acá dice, se tiene una órbita de 8.640 segundos donde el 20% del tiempo se está en eclipse. Entonces, ya nosotros con ese 20% que se está en eclipse, podríamos sacar cuál es la potencia promedio por órbita. Si ustedes se dan cuenta, entonces todos los números están dados en términos de órbita. Se dice que una órbita de tanto con 20% en eclipse y una comunicación por tierra 2 veces por órbita con 10 minutos por vez. Entonces, el total de potencia, este es el total de potencia si estamos viendo al Sol, si tenemos el Sol, si tenemos, qué sé yo, ¿cómo lo podemos describir? Si tenemos el Sol en línea vista. Entonces es 1.44 watts. Pero en la potencia promedio que nosotros tenemos por órbita sería solamente el 80% de esa potencia, porque 20% del tiempo nosotros no estamos recibiendo energía, ¿verdad? Entonces, potencia promedio por órbita sería entonces 1.44 watts por 80%, que es 0.8, ¿verdad? Entonces sería, vamos a ver, 1.44 por 0.8 y eso nos da 1.152. ¿Ok? Esa es la potencia promedio por órbita. Ahora nosotros tenemos que obtener, ¿qué es lo que tenemos que obtener? La potencia consumida por órbita.
Eso es lo que nosotros tenemos que tener. Entonces, si nosotros sabemos que la comunicación por tierra se realiza 2 veces por órbita, aproximadamente 10 minutos por vez, lo que necesitamos conocer es qué porcentaje del tiempo estamos realizando comunicación por tierra. Entonces, porcentaje de comunicación por tierra va a ser 10 minutos, ¿verdad? Por cada, esto es una regla de 3, cada minuto representa 60 segundos, cada 60 segundos es un minuto, ¿verdad? Entonces convertimos esto en la cantidad de segundos que nosotros tenemos. Ese es el tiempo, el tiempo de comunicación con tierra. Vamos a ponerlo así. Tiempo de comunicación por tierra. Entonces sería 10 por 60, son 600 segundos, claramente, ¿verdad? Eso es bastante fácil. Y luego el porcentaje de tiempo de comunicación con tierra sería los 600 segundos dividido entre la cantidad de tiempo que dura la órbita, que serían 8.640. 8.640 segundos. Y eso lo multiplicamos por 100 para tener el porcentaje, ¿verdad? Entonces serían 600 dividido entre 8.640 por 100 para tener el porcentaje, que sería 6.94, 6.944, etcétera, ¿verdad? ¿Ok? Pero ahí se multiplica por 2, ¿verdad? Porque es 2 veces Ah, por... sí, perdón. Sí, por supuesto. Esos 1.200, sí, totalmente. Ese es un error mío, por apurado. Perdón, sí, absolutamente. Eso es por 2. Sí, sin duda. Gracias por la corrección. Entonces aquí son 1.200. Gracias. Okay. Entonces eso nos daría 13.888, 13.9 aproximadamente. ¿Ok? Ese es el tiempo, el porcentaje de comunicación con tierra. Para sacar la potencia promedio consumida, nosotros tendríamos que saber, bueno, sabemos que 1.200 segundos es la cantidad de tiempo que nos comunicamos con tierra. Todo el resto de segundos no nos comunicamos con tierra, que es modo estándar. El modo estándar son 8.640 segundos menos 1.200 segundos, ¿verdad? Esa es la cantidad de tiempo. Voy a poner aquí tiempo en modo estándar. El tiempo en modo estándar serían 8.640 menos 1.200 y eso da 7.440. ¿Okay? Segundos. Ok. Ahora vamos a escribir aquí más. Ok. Respóndame. Hoy, ahora no le dio la gana de responderme bien. Perdón. A veces esta pizarra tiene el problema de que a veces se revela. Ok. ¿Cuánto tiempo es el tiempo que nosotros cómo calculamos la potencia total consumida? La potencia consumida por órbita en promedio va a ser 6 watts multiplicado por la cantidad de tiempo, que sería 1.200 segundos, dividido entre el tiempo total, que sería 8.640, más 1 watt multiplicado por la cantidad de segundos que consume 1 watt, 7.440, dividido entre el completo tiempo, 8.640. ¿Verdad? Esa sería la potencia que nosotros consumiríamos por órbita. Y eso nos da, vamos a ver si no cometí ningún error, ¿verdad? Ahorita, como estoy apurado, 6 por 1.200 dividido entre 8.640. Como ustedes se están dando cuenta, estoy haciéndolo todo directamente. Y luego 1 watt, solo estoy escribiendo por referencia, 7.440 dividido entre 8.640. Y si no cometí ningún error, eso me da 1.6944. 1.6944.
Y eso es una potencia mayor a la potencia promedio que nosotros estamos generando por órbita, que es esta. Y por lo tanto, el sistema no va a soportar esos dos modos de operación. ¿Está claro? Pero el sistema no va a soportar los dos modos de operación. No, él no va a soportar estos modos de operación. No va a soportar que el tiempo de comunicación con Tierra, o sea, no estamos demostrando que el sistema no va a dar la potencia total que necesitamos, porque la potencia consumida en promedio por órbita es mayor que la potencia generada en promedio por órbita. Entonces no estamos generando, no estamos generando la potencia que necesitamos. Y esta cosa no me está respondiendo. ¿Por qué no me está respondiendo? Ok. ¿Está claro? Sí. Ok. Digo que sí. Vamos a ver. Ok, ahora vamos al problema 1. El problema 1, estamos hablando de una órbita circular de 500 kilómetros sobre la superficie terrestre y se quiere cambiar a una órbita de 600 sobre la superficie terrestre. Entonces, nosotros ya sabemos cómo es el cuento con esto, ¿verdad? Si asumimos una órbita ecuatorial para simplificación, vamos a tener una órbita de 500 sobre la superficie terrestre, ¿verdad? Y otra órbita de 600 sobre la superficie terrestre, ¿verdad? Eso hay que tomar en consideración el radio de la Tierra, y luego vamos a cambiar a una órbita elíptica que va a tener como perigeo los 500 y como apogeo los 600. Esta órbita elíptica me quedó muy mal. Vamos a ver si me queda una bien bonita. Esta me queda un poquito mejor. Más o menos así. Vamos a hacer esta un poquito más grande para que... Eso. Entonces, nosotros vamos a tener un delta 1, un delta V1 aquí, y vamos a tener un delta V2 acá, para hacer los dos cambios que nosotros requerimos para poder pasar de 500 a 600 kilómetros circulares. Eso está completamente claro. ¿Ok? Sí, profe. Ok, entonces vamos a llamar velocidad 0, V0, a la velocidad que nosotros tenemos a 500 kilómetros sobre la superficie terrestre. V0 va a ser la raíz de mu dividido entre el radio de la Tierra más 500. Que el radio de la Tierra, nosotros recuerdan que el radio de la Tierra era 6.371 kilómetros. Y mu, que por aquí lo debo tener porque he trabajado con ustedes más que con cualquiera. Entonces ahí está mu. Entonces vamos a llamarle V0. V0 va a ser igual, V0 va a ser igual a la raíz cuadrada de mu dividido entre RT, vamos a poner paréntesis, RT más 500. ¿Ok? Y eso me da esa velocidad V0. Ahora, la velocidad V1 va a ser la velocidad que nosotros tendríamos que tener para que cuando para estar en esta órbita anaranjada, recuerden que la velocidad va a ser diferente porque vamos a cambiar de la órbita blanca a la órbita anaranjada. ¿Ok? Entonces V1 va a estar dado, qué bonito me quedo con los colores, V1 va a estar dado por la raíz cuadrada de mu entre la posición en la que nos encontramos, 1 entre RT más 500 menos 1 entre A, donde A es el semieje mayor de esa órbita. Nosotros sabemos que el semieje mayor de esa órbita es la resta entre 500 y 600. Entonces A sería, llamémoslo A1. A1 sería 550, ¿verdad? Aproximadamente no, sería exactamente, perdón, que sería 550 más el radio de la Tierra, ¿verdad? Por supuesto. ¿Ok?
Entonces, vamos a decir que A va a ser 550 más el RT, ¿ok? Y Profe, ¿no son dos RT? ¿cómo? ¿O no son dos RT o solo? Es que lo estoy metiendo en el A1, ¿lo ves? Ah, ok, ok. Sí, lo estoy metiendo en el A1, entonces por eso es que no lo estoy metiendo. No lo estoy metiendo aquí, porque lo estoy metiendo aquí, en A1. ¿Ok? Entonces, ve, A1, voy a llamarle A1 para referencia. A1 sería 550 más RT. Ahí lo estoy metiendo. Y entonces V1 va a ser la raíz cuadrada de mu multiplicado, y aquí vamos a multiplicarlo por las dos cosas. 1 entre, vamos a ver, RT más 500. Aquí tal vez estoy haciendo un poquito de enredo, pero no importa. Menos 1 entre A1. Era menos, ¿verdad? La fórmula nos decía menos. Profe, Pues, perdón, porque hay un 550. No es por- 500. no, porque es el semieje mayor de esa órbita. Estoy cometiendo un error, es un más, ¿verdad? Creo que está bien, nada más que el profe lo que hizo fue promediar 600 más 500 entre 2 y la 550 más no multiplica el radio por 2 porque ya digamos que lo está cancelando, Ah, pero ok. Ok. Sí, 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 exactamente. Perfecto, Pero gracias. hay un error que estoy cometiendo aquí. Hay algo que no estoy haciendo bien, ¿verdad? profe es 2 entre el radio más Ah, 500. sí, 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 por supuesto, eso es el error. Aquí esto no es un 1, es 2 y 1 aquí. Totalmente, totalmente. Por eso es que yo nunca les pido a ustedes memoria, porque yo tampoco la uso. Ahí está. Ese es el resultado. Entonces, ustedes tienen V1 y V0, y ustedes saben que delta V1 va a ser igual a V1 menos V0. Ese es el primer resultado, que nos da 0.027463 kilómetros por segundo. ¿Ok? Ese es el delta 1. Ahora, para obtener el delta V2, ustedes tienen que obtener dos velocidades, y hay algo que es bien importante. Esta velocidad V1, en la órbita anaranjada, que es una órbita con un elipse, no es la misma velocidad que en la misma órbita anaranjada nosotros vamos a tener aquí. Esto va a ser una velocidad diferente. V2, y vamos a llamar a la velocidad ya en la anaranjada V3. Entonces, V2, voy a ponerlo en anaranjado. V2, si ustedes se dan cuenta, es la misma fórmula. En la misma fórmula tiene mu, aquí va a tener un 2, aquí va a tener 1 entre A1, y ese A1 aquí y aquí son el mismo. ¿Qué es lo que cambia? Esta posición, porque aquí es RT más 500 y aquí va a ser RT más 600. ¿Verdad? Eso es lo que cambia en esa fórmula que nosotros tenemos ahí para obtener V2. Entonces, esto es fácil porque V2 nada más agarramos la de V1 y le cambiamos, bueno, ponemos aquí V2 para no perderla, y le cambiamos el 500 por 600, y ahí está. Ese es V2, que ustedes, como se dan cuenta, a pesar de que están en la misma órbita, V1 y V2, V1 es mucho mayor que V2, y esto es muy importante, y lo he preguntado en varios exámenes. Entre más baja sea la órbita, mayor es la velocidad orbital. Y de hecho, una de las preguntas del examen preguntaba acerca de velocidades, porque entre más baja sea la órbita, mayor es la velocidad a la que ustedes están yendo. ¿Ok? Entonces ahora V3, que es la última que nos queda, sería V3 sería la velocidad orbital de una órbita circular, que sería mu entre RT más 600. Entonces, V3 igual a raíz cuadrada de mu entre RT más 600. Y ese es el valor. Entonces, V3 menos V2 nos daría delta V2. Y eso nos da 0.27364. Son valores relativamente parecidos.
¿Está claro? Sí, profe. Es parecido y lo importante es que ustedes empiecen a conceptualizar la cuestión de las órbitas, ¿verdad? Ok. Hecho los dos problemas, Entonces, yo tengo una consulta como de forma. dígame. Digamos, a la hora de poner los resultados, que de hecho estaba como debatiendo eso cuando estaba haciendo el examen, digamos, el delta V2 que dio, suave, para ver, 0.02736, nosotros ponemos 0.0273 o 0.0274. El redondeo Correcto. normal, porque les estoy pidiendo 4 cifras significativas, entonces sería 0.4. Ok, Sí, les puedo enseñar, por ejemplo, estas respuestas. En estas respuestas yo tomo en consideración esto, ¿ven? Les estoy enseñando el examen de las respuestas. Puse 0.0273, 0.0274, 0.0274. Lo tomé ok, en ok. consideración por aquello, pero sí. Pero Gracias, sí, sí es el redondeo. Pura vida. Gracias por la pregunta. es súper. Ok, vamos. Perfecto. Para eso es esta práctica. Ok. ¿Cuál es la perturbación no gravitacional más grande en la órbita baja terrestre? J2 es gravitacional. Entonces no es la perturbación no gravitacional más grande. El arrastre atmosférico es la perturbación más grande no gravitacional en la órbita terrestre. Presión solar no es tan alta y es considerable solo cuando ya estamos muy lejos de la Tierra, entonces no es órbita baja. Y la perturbación magnética, a no ser que nosotros utilicemos exactamente, no debería una perturbación. ¿Ok? ¿Cuáles elementos orbitales definen la posición de un satélite en órbita? ¿Cuáles, cuáles no? El único elemento orbital que define el único elemento orbital que define la posición de un satélite en órbita sería la anomalía media de la época. Los demás elementos definen la forma del elipse y la posición del elipse. ¿Ok? Entonces la única respuesta correcta es la anomalía media de la época. ¿Ok? Si nos encontramos en una trayectoria entre la Tierra y Marte y queremos cambiar la orientación de nuestra nave espacial, podemos hacerlo utilizando los siguientes actuadores. Los dos actuadores tienen que ser válidos para que la respuesta sea correcta. La opción 1 dice magnetómetro y ruedas de reacción. El magnetómetro es un sensor, entonces ya descartada. Giroscopio es un sensor, entonces ya descartada. Ruedas de reacción y propulsores. Se pueden utilizar en un viaje interplanetario para orientar, ¿verdad? Y los propulsores también. Entonces esa respuesta es correcta, esta. Ahora, ¿por qué las otras respuestas no son correctas? Magnetorquers, porque los markers solo pueden ser utilizados bajo la influencia de un campo magnético y a media trayectoria entre la Tierra y Marte ya no tenemos el campo magnético de la Tierra. Entonces aquí también se descarta markers, el radiador de estrellas es un sensor y el radiador de estrellas es un sensor. ¿Hay alguna duda hasta acá? Ok. Pregunta 4. Vamos a ver qué tan tramposa o qué tan bien es esta. ¿Cuál es la respuesta? Si se requiere realizar un cambio de inclinación de 0 a 3 grados, ¿cuál de las siguientes órbitas requiere el mayor valor absoluto de D? ¿Qué es lo que tenemos que buscar nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que buscar para poder contestar esta pregunta? ¿Mm? La que tenga el menor perigeo, ¿o no? No necesariamente. Lo que nosotros tenemos que buscar es la órbita que tenga el punto más lejano a la superficie de la Tierra o al centro de la Tierra. Recuerden lo que está viendo de pasado. Entre más lejos estemos de la Tierra, menor es la velocidad orbital.
Entonces, por ejemplo, piensen en esta órbita anaranjada. ¿A dónde es más fácil hacer un cambio de inclinación? ¿En el perigeo o en el apogeo? En el apogeo, porque ustedes se dan cuenta, exacto, porque si ustedes se dan cuenta, la velocidad 1 es más alta que la velocidad 2. De hecho, por aquí están. Velocidad 2 es 7.53, 7.64. Entonces, de todas estas opciones, la opción 3 permite estar a 600 kilómetros sobre la superficie terrestre. Y es la respuesta correcta. Porque esta órbita circular puede ser que esté a 550 kilómetros todo el tiempo, pero esta que está a 600 permite el cambio de inclinación con mucho menor delta V. Y creo que Jonathan lo menciona, que muchas veces se hacen cambios de inclinación o cambios de órbita, alejándonos lo más que podamos y ahí se hace un cambio de inclinación. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Para responder esto, lo que tenemos que saber es que los cohetes sólidos pueden ser apagados y encendidos cuando nosotros queramos, pero los cohetes líquidos pueden ser apagados y encendidos cuando sean. Los cohetes sólidos no. Si se encendieron, ya no se pueden apagar. Entonces la respuesta es los cohetes sólidos no pueden ser apagados una vez encendidos, los cohetes líquidos sí. ¿Ok? ¿A qué se refiere el término wet mass en un propulsor? Ese es la masa del sistema, incluyendo el combustible. Entonces, esta es la respuesta correcta. ¿Ok? Dice, dada la siguiente tabla de sensores solares a seleccionar, si solo podemos seleccionar sensores que hayan cumplido una misión exitosa en el espacio, podríamos seleccionar. ¿Qué es lo que tenemos que saber? El TRL, ¿verdad? El concepto de TRL. El TRL-9 indica que se ha cumplido con una misión exitosa en el espacio, todos los demás no. Entonces, solo el SS411 nos permite esa posibilidad, ¿verdad? Esa es la respuesta. ¿Ok? Si un sistema de ruedas de reacción ha tenido pruebas térmicas de vacío y de vibración para determinar si funciona en el espacio, tenemos que. ¿Tiene un TRL de 9 o más alto? No, porque no se ha llevado al espacio. ¿Tiene un TRL de 2 o más bajo? Tampoco, porque es muy poquito para todas las pruebas que se han realizado. Tiene un TRL alto, pero no es de 9. Esa es la respuesta correcta. Tiene un TRL bajo, pero no es de 1. Esto no es la respuesta correcta, tiene un TRL de 2, ¿verdad? Entonces, definitivamente la respuesta correcta sería esta. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta ahora todo bien? ¿Sí? ¿Sí? Una pregunta, en esa que acabamos de ver, Ajá. más o sea, como en qué TRL colocaría usted ese, como ya Es muy difícil decir y por eso yo no fui preciso, porque la respuesta no puede admitir, ¿cómo se llama? No puede ser muy interpretable, ¿verdad? Pero probablemente ande por 7, 8, va a depender. Probablemente 7, 8. Ah, ok. En este caso es más o menos como si hubieran hecho pruebas, como si ya estuvieran en el espacio, solo que aquí. Exacto, son pruebas que verifican el ambiente espacial. Ah, ok, gracias. Excelente, perfecto. Ok, ahora sí. Tomen los siguientes tipos de lanzamiento y elementos orbitales que se muestran. ¿Qué es lo importante en estos elementos orbitales para determinar si podemos lanzar desde diferentes centros espaciales? ¿Cuál es el factor fundamental? ¿Cómo sé yo que una nave espacial puede ser lanzada desde cierto centro espacial o no? ¿Cuál es el elemento fundamental? El elemento fundamental para saber si una nave espacial puede ser lanzada desde cierto centro espacial es la inclinación. Y los elementos de 2 líneas que se encuentran ahí tienen la información de la inclinación.
¿Y qué tenemos que saber de cada uno de los centros espaciales? Su latitud. ¿Recuerdan? Cuando nosotros estamos hablando de lanzamientos, la latitud con respecto a Ecuador nos permite saber qué tanto nosotros podemos lanzar. Si nosotros estamos, por ejemplo, ¿verdad? Este es el Ecuador y nosotros estamos en, vamos a dibujar una América bien bonita, ¿sí? Ah, me quedó precioso. Si nosotros estamos aquí, nosotros la inclinación mínima a la que podemos lanzar es la latitud a la que se encuentra este punto. Entonces solamente podemos lanzar desde cero si nos encontramos en el Ecuador. La latitud de Kennedy es 28.3, la latitud del Centro Espacial Guyanés es 5.3 y el cosmódromo de Baikonur es de 45. ¿Ok? La nave A tiene una inclinación de 30, la nave B tiene una inclinación de 4 y la nave C tiene una inclinación de 7.5 y la nave C tiene una inclinación de 51.64. De hecho, la nave C es la Estación Espacial Internacional. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles de estos lanzamientos se podrían lanzar desde Baikonur, que tiene una latitud de 45? Solamente. No se podrían, dice. Ah, sí, no se podrían. Perdón. Sí, gracias. ¿Cuáles no se podrían realizar desde Baikonur? Definitivamente, este que está a 30 y este que está a 7 no se pueden realizar. ¿Ok? Entonces no se pueden realizar ni A ni B, que es la respuesta correcta. ¿Cuáles de estos lanzamientos no se podían realizar desde Kennedy? Kennedy está a 28 y este tiene 30. Entonces este sí se puede realizar desde Kennedy. A y C se pueden, entonces B no se puede desde Kennedy. Solo B no se puede realizar desde Kennedy. ¿Cuáles parámetros? Profe, una pregunta ahí. ¿Por qué, digamos, el C sería 51, ¿verdad? Sí. Y la latitud del Kennedy es 28. Ahí, digamos, no entiendo bien cuál es la diferencia permitida máxima para poderlo lanzar desde... O sea, ¿cómo sé que 51 sí se puede lanzar desde el Centro Espacial Kennedy? Porque recuerden que esta explicación la dimos en la clase de lanzadores, ¿verdad? Que el hecho es que si yo lanzo, digamos, si Kennedy queda a 30, esto queda a 30, quiere decir que si yo lanzo en esta dirección, mi inclinación va a ser de 30. Y esto, si nosotros nos vamos, voy a abrir esa presentación, ya que estamos en eso. Vamos a ver. Esto es rápido. Esto es rápido, pero es importante. Aquí está. Esta es la gráfica. Si nosotros lanzamos desde el Centro Espacial Kennedy directamente de manera perpendicular, la inclinación que vamos a alcanzar es 29, pero conforme vamos lanzando con cierta inclinación, podemos alcanzar cualquier otra inclinación posible más arriba de la inclinación de 29. O sea, si nosotros lanzáramos desde Kennedy, teóricamente con 90 grados de esta manera, podríamos alcanzar una órbita completamente polar. Lo que nosotros no podemos es alcanzar una órbita de menos de 29 grados, a no ser que consumamos demasiada energía para cambiar la inclinación. Pero ese no es el caso. ¿Me explico? Sí, profe, claro. Entonces, cualquier inclinación más allá de la latitud es alcanzable. De hecho, la Estación Espacial Internacional tiene una inclinación muy alta para que todos los países que participan en el proyecto de la Estación Espacial Internacional puedan lanzar desde cualquiera de sus cosmódromos o desde sus centros espaciales. Entonces, a la Estación Espacial Internacional podemos lanzar desde los 3 y de hecho se han hecho lanzamientos desde los 3 centros espaciales a la Estación Espacial Internacional. Como ustedes se dan cuenta, Baikonur tiene una latitud altísima, pero la Estación Espacial
tiene latitud, una inclinación todavía más alta de 51.6. ¿Ok? ¿Cuál parámetro de los parámetros orbitales me dice la posición actual del satélite en su órbita? De hecho, es la misma respuesta, ¿verdad? Es la anomalía media de la época. El impulso específico de un propulsor se refiere a la eficiencia en el uso de combustible, ¿verdad? Que fue lo que discutimos cuando estuvimos en aquella sesión de preguntas y respuestas después de la clase de Jonathan. ¿Recuerdan? Se puede lograr el control de dinámico de un satélite en 3 ejes utilizando 3 ejes. En 3 ejes, nosotros sabemos que Magnetorque no puede en 3 ejes, que es lo que hemos insistido muchísimo, ¿verdad? Porque hay uno de los ejes que no es controlable. Entonces, la respuesta correcta sería ruedas de reacción y propulsores. ¿Ok? Última. Con los siguientes dispositivos podemos conocer la orientación de una nave espacial en caso de eclipse. En caso de eclipse no podemos ver el Sol. Entonces, un rastreador de estrellas me dice la posición, pero un GPS no es esta es una trampita, porque yo quiero que ustedes tengan claro y vean, yo me he enfrentado a esto con equipos de gente, de estudiantes de ingeniería aeroespacial. Un GPS no es un sensor de orientación. Entonces, la respuesta sería magnetómetro y rastreador de estrellas, porque un magnetómetro me dice cuál es la posición del polo norte y no importa que yo esté en eclipse o no, va a funcionar. ¿Me explico? Ok. Dicho esto, como ustedes se dan cuenta, el examen no lidia con cosas extremadamente complicadas. El examen no es un porcentaje gigantesco de la nota. Lo que yo realmente quiero es que cuando nosotros arranquemos a trabajar con los proyectos, ustedes hayan repasado los términos de manera clara, ustedes hayan trabajado con los conceptos y no solamente trabajado con los conceptos. Si ustedes se dan cuenta, las preguntas que yo hago no son preguntas memorísticas, ustedes pueden utilizar las presentaciones para hacer el examen sin ningún problema. Son preguntas de entender qué es lo que está pasando y ese es mi objetivo, ¿verdad? Entonces yo espero que hayamos cumplido con el objetivo, que la práctica de hoy les haya ayudado a entender cómo es que vamos a trabajar con el tema del examen. Y no sé si tienen alguna pregunta extra. Profe, ¿esto se lo mandamos o no se lo mandamos? Si ustedes quieren me lo mandan. Yo estoy accepting responses. Creo que les puedo mandar el score y todo ese tipo de cosas. Yo no sé si ustedes ya están viendo las respuestas. Creo que ya están viendo las respuestas porque ya no me da el release answers, porque yo creo que ya lo configuré para que ustedes vean las cosas. ¿Está ahí? Ok. Perfecto. Buenísimo. No se preocupen si fallaron mucho. La idea es que ustedes vieran qué tipo de preguntas les voy a hacer, para que vieran cuál es el formato del examen, para que vieran el tipo de problemas. O sea, tengan claro esto. Los problemas de desarrollo, uno va a ser de potencia y otro va a ser de órbitas. Eso es un hecho. Entonces, es básicamente poder conceptualizar el tema, ¿verdad? Porque ese dimensionamiento que ustedes hacen de potencia es un dimensionamiento que van a tener que hacer para el proyecto en el que ustedes están trabajando, pero esos números ustedes los van a tener que obtener eventualmente. ¿Okay? Profe, ¿podría poner un toque a la pizarra donde estaba el ejercicio de órbitas, porfa? Uh-huh. Sí. La imagen, que es la que me estaba ayudando más como a... Esta. Ajá, esa misma. Las velocidades. Gracias. Ok, pura vida. Muy bien, entonces, dicho esto, yo espero que la clase de hoy haya sido de bastante provecho. Creo que después de que terminemos este examen, vamos a entrar en una parte que es bastante natural para la formación que tienen ustedes, con la que espero que estén muy cómodos, muy cómodas, y más bien con la que tengamos discusiones bien interesantes. Esta parte va a ser más creativa, no solamente va a ser una parte teórica. Vamos a ver cómo la llevamos y muy probablemente les voy a tener que pedir que tengamos una sesión extra
para poder completar con los objetivos. Pero vamos a ver cómo la jugamos. Yo creo que las cosas son manejables. Dicho esto, no sé si tienen alguna pregunta adicional. Profe, usted esta clase supongo que en estos días nos la va a poder pasar. Sí, claro. Ok, gracias. Con gusto. Si no se las paso mañana, mándenme un correo en la tarde o algo así, porque lo que pasa es que yo no la puedo mandar de inmediato porque Zoom como que dura un toque procesando y entonces ya después. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una consulta, es que yo mandé el formulario, pero no me salieron como las Las respuestas. respuestas. Entonces no sé Ok. si habrá pasado. Vamos a ver qué pasa. Sí. Aquí está. Ahora sí debería mandar las respuestas. ¿Listo? Ok. Ojalá que esto les haya servido lo suficiente. Ojalá que esto les quite si tenía algún tipo de nerviosismo o cosa por el estilo. Recuerden, lo más importante de este curso va a ser el trabajo de la presentación final con el que nosotros trabajemos. Y bueno, entonces nos veríamos el lunes. El lunes tengo un tema ahí otra vez con la cuestión esta de salir a las 4:30, pero voy a ver qué hago. Yo cualquier cosa les aviso con suficiente anticipación, si a las 4 o a las 4:30. Y listo. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta. ¿No hay ninguna otra pregunta? Si no hay ninguna otra pregunta, entonces quedamos por acá. Voy a dejar de grabar en este momento.